a toda la iglesia, a que podamos abrir, aleluya, la palabra del Señor en el libro de Mateo. Vamos a compartir esta primera porción de la palabra del Señor. Amén. Y quiero invitarlo a que usted abra la Biblia en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 22. Capítulo 22. Amén. Aleluya, ya su nombre. Y vamos a leer el versículo 14. Amén. ¿Lo tienen? Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Puede tomar su asiento mientras desarrollamos esta primera porción de la palabra del Señor. Amén. En el capítulo 22 lo que estamos viendo es la parábola de las fiestas de boda. Y en el versículo 1 y 2 vemos que hay un rey que dice que estaba preparando una fiesta de bodas para su hijo. Amén. Este rey es Dios, que está preparando las bodas. ¿Qué boda, pastora? Las bodas del Cordero. Cuando la iglesia, la novia del Cordero, participe de esta boda con Jesucristo. Amén. Y entonces vemos aquí que este rey empieza a hacer invitaciones y dice, vamos a leer. En el versículo 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Vemos a través de esta parábola que hay un deseo del Señor de que haya una boda. Amén. Y en esta boda el Señor tiene invitados. Diga conmigo, tiene invitados. Usted sabe que es el deseo del Señor y fue el deseo del Señor desde la eternidad tener un pueblo santo y apartado para Él. Cuando dicen gloria a Dios, podemos ver que el Señor desde la antigüedad Él escogió al pueblo de Israel para que le sea un pueblo escogido, para que le sea un pueblo santo y apartado para Él. Vamos a leer Éxodo capítulo 19, verso 6, y dice lo siguiente: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El deseo de Dios para todo el pueblo de Israel era que todo el pueblo de Israel sea un reino de sacerdotes. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y este deseo Dios lo sigue manteniendo. ¿Sabe por qué? Porque en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, el Señor le dice a su iglesia: mas vosotros me sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El deseo de Dios cuando escogió a Israel era hacer de Israel una nación santa para que el mundo entero viera a Dios a través de la nación de Israel. Y los mensajes que veníamos compartiendo en esta semana y en el día domingo, Dios derrama su espíritu sobre la iglesia para que la iglesia pueda ser testimonio de Jesús en la tierra. ¿Para qué? Para que el mundo vea a Jesucristo a través de la iglesia, para que el mundo vea a Jesucristo a través de tu vida y a través de mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero resulta que el Señor hace esta primera invitación, como leímos en el verso 3, pero dice que estos no quisieron venir. Dios viene llamando al arrepentimiento, Dios viene llamando a las naciones a que busquen de Dios. Pero dice que en esta primera invitación Dios llama al pueblo de Israel. Y entonces, ¿a quién usa el Señor? Usa a su siervo,
como estos mensajeros para esta invitación. ¿A quién usó? Y usó a todos los profetas y a sus siervos del Antiguo Testamento. Pero Israel no quiso recibir esta invitación. ¿Me está siguiendo? Amén. Entonces, dice que él utilizó a sus profetas, pero ellos rechazaron a los profetas de Dios. Amén. Y entonces, ahí fue cuando Dios tuvo que utilizar, Dios quería hacer de Israel toda una nación de sacerdotes. Pero cuando el pueblo se rebela contra Dios, no sé si ustedes se acuerdan la palabra, cuando ellos adoran, cuando Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí en la presencia de Dios, y el pueblo se desesperó, entonces fabricaron un burril de oro y empezaron a adorar. Amén. Y entonces cuando Dios le dice, ya tengo todo listo para esta boda, y entonces el Señor está apurado. Y él mandó a su hijo, pero aún a su hijo rechazaron. Y entonces utilizó a sus apóstoles, a sus discípulos, a la iglesia primitiva, pero aún los judíos, al pueblo de Israel, a ellos también le rechazaron. Porque dice, mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a la labranza, otro a su negocio, y otros tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. El versículo 5 y 6 está hablando de que no quisieron oír el llamado. Entonces cada uno siguió su propio camino. Pero no solamente eso, sino que en el versículo 6 está hablando de la persecución de la iglesia. Cuando los escribas, los fariseos, se volvieron contra los cristianos y empezaron a acechar a la iglesia y empezaron a perseguir y empezaron a matar a los cristianos, a la primera iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y entonces dice que aún así ellos rechazaron el llamado. Pero luego dice que en el verso 7, al oír el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Amén. Entonces dijo a sus siervos en el verso 8, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. ¿Por qué? Porque rechazaron esta invitación de parte del Señor. Entonces aquí vemos que el Señor viene haciendo esta invitación, este llamado, diga conmigo, de hace mucho tiempo. Y dice, verso 9, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente buenos y malos, y las bodas fueran llenas de los convidados. En el verso 9 y 10 estamos viendo a la iglesia de Cristo, a la iglesia que formó el Señor, saliendo y predicando. Dice su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces aquí vemos a la iglesia del Señor trabajando para hacer esta invitación, para llevar el mensaje de salvación, el mensaje, las buenas nuevas de salvación a los perdidos, a los que están en tinieblas. Está la iglesia del Señor trabajando. Y entonces dice que se llenó esa boda, se llenó de buenos y malos. ¿Y cómo de buenos y malos? ¿Sabe qué significa que estas bodas se hayan llenado de buenos y malos? Significa que tu salvación no va a depender si tú eres bueno. Tu salvación no va a depender si tú tienes un comportamiento bueno. Porque las personas que tienen buena educación, los que han recibido una educación cultural, moral, tienen un buen comportamiento. Pero dice que buenos y malos fueron convidados y llenaron las bodas. Esto significa que esto no depende de que tu comportamiento sea bueno o malo. Esto depende
de que nosotros tengamos a Cristo en nuestro corazón. Buenos y malos necesitan creer en el Salvador, porque la salvación viene por la fe en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario. Sin la fe en el Hijo de Dios, en el Cordero de Dios, en aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario, nadie podrá tener acceso a esta salvación. Nadie va a poder tener acceso, invitación a esta boda. Dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es necesario creer. Esta es la fe que predicamos, que si creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, nosotros seremos justificados. Y si confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, si confesamos con nuestra boca, decimos: Señor, tú eres el Señor, tú has sido coronado Cristo y Dios, Señor de señores, Rey de reyes. Yo creo, te acepto como Señor. Confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos limpios, seremos perdonados y seremos justificados. Aleluya, a la vez que vive. Todos necesitan salvación. Buenos y malos necesitan creer. Luego dice que en las bodas había un hombre que no estaba vestido para las bodas. Quiero invitarlo a leer el verso 11. Dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido para la boda. Usted sabe, antes era muy común que la gente hiciera fiestas, invirtiera mucho dinero en fiestas de 15, de 18, casamientos, ¿no es cierto? Bodas de plata, bodas de oro, bodas de platino. Y la gente invertía mucho y hacía fiestas en salones, en lugares costosos. ¿Y quién no ha recibido una invitación que al final de la invitación decía: vestimenta, etiqueta, vestimenta elegante, vestimenta elegante sport? Entonces, a las fiestas era necesario, según la invitación, ir de acuerdo a aquellos que organizaban la fiesta pedían que fueran con el atuendo adecuado. Ahora dice que este rey, que es el Señor, empezó a caminar y encontró una persona que no estaba vestido para las bodas. Entonces diga conmigo: para entrar a las bodas es requisito el atuendo adecuado. Y entonces yo quiero invitarte a que tú abras conmigo el libro de Apocalipsis 3:5. Aleluya. Siempre se ha dicho de este mensaje: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero este verso 14 es solamente el cierre de una parábola muy profunda, de una enseñanza muy profunda que el Señor está haciendo. Y entonces en el versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ahora, ¿qué son estas vestiduras blancas que la iglesia necesita tener para poder estar en las bodas, para poder entrar y permanecer en las bodas? Yo quiero invitarte a que abras ahí mismo en Apocalipsis capítulo 19, verso 8. Gloria a Dios. Y dice así: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones
de los santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y ahora quiero invitarte por último a que leamos Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y compres vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, en este versículo vemos que el Señor aconseja a la iglesia, aconseja a sus hijos que compre de Él, de Dios, estas vestiduras blancas. Habla del oro fino, habla de colirio, pero yo quiero enfocarme en esta primera porción solamente en los vestidos. Amén. Y entonces dice que tiene que comprar de Él vestiduras blancas y vestirse de esas vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Entonces, ¿qué son estos vestidos? Estas vestiduras blancas que el Señor le pide a la iglesia que tiene que tener para poder entrar a la boda y para poder permanecer. Amén. Vimos en el verso 14 que dice, todos son llamados. Les explicaba que el deseo de Dios es que toda la humanidad sea salva. Dice en el libro de Primera de Juan que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por nuestros pecados, sino por los pecados de todo el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que cuando Cristo murió en la cruz, murió por los pecados de todo el mundo. Es el deseo de Dios que todo el mundo pueda acceder a esta salvación, pueda creer en el Hijo de Dios. Entonces Él manda a su iglesia a llevar este mensaje de salvación al mundo entero. O sea que, de acuerdo a lo que dije recién en el libro de Romanos, que la fe que nosotros predicamos es en la fe en nuestro Señor y Salvador. Y si nosotros creemos y pedimos perdón por nuestros pecados, seremos perdonados y seremos justificados. Entonces, la primera vestidura que el cristiano recibe, de acuerdo a la palabra, es la vestidura de la justificación. Es la vestidura cuando se entrega al Señor, le pide perdón por sus pecados, amén, y el Señor lo hace justo, lo limpia, lo perdona. Esa es la primera vestidura y es una vestidura externa. Pero ahora el Señor nos está hablando de una vestidura que es diferente, porque ese es el llamado. Que todos aquellos que creen y confiesan con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces recibirán este primer vestido. Pero ahora, de acuerdo a Apocalipsis 3:5, 3:18 y 19:8, el Señor le está pidiendo algo a la iglesia. Escuche atentamente, porque dice que son estas vestiduras blancas que son necesarias. Estas vestiduras las tenemos que comprar de Dios. Vimos recién, yo te aconsejo que compres de mí estas vestiduras blancas. Dice, estas vestiduras, de acuerdo a lo que leímos en 19:8 de Apocalipsis, es nuestra conducta, nuestra forma de ser y de comportarnos. Dice que esta vestidura cubre la vergüenza de nuestra desnudez. Usted no anda desnudo por ahí, o si anda desnudo por la calle. No, se pone ropa. Ahora, ¿de qué desnudez el Señor está hablando? Esta vestidura que el Señor dice, compra de mí estas vestiduras blancas y vístete para que no se vea tu desnudez. El Señor te está hablando de Él mismo. Es el precio que la iglesia tiene que pagar para vestirse del Señor, para que Cristo mismo esté dentro de usted y usted pueda expresar a Cristo, y para que no se vea su viejo hombre, su vieja mujer. Cuando usted
expresa y manifiesta el enojo, usted está desnudo delante del Señor, está en vergüenza, porque usted está manifestando su viejo hombre. Cuando usted está mostrando su orgullo, su falta de perdón, cuando usted está mostrando su pecado, cuando usted está mostrando que usted lo quiere cambiar, usted está desnudo delante de la presencia del Señor. Cuando usted no quiere dejar el mundo, cuando usted no quiere amar la palabra, cuando usted no quiere cambiar, no quiere caminar conforme a los principios del Señor, usted está desnudo, usted está en vergüenza, porque usted no está manifestando a Cristo en su vida. Entonces el Señor le dice, para entrar en mi presencia, para permanecer, usted se tiene que vestir de estas vestiduras blancas. ¡Aleluya! Y entonces, ambas vestiduras son diferentes. Una es el llamado. Es el llamado del Señor, es la convocatoria del Señor a recibir a Cristo. Pero el que la iglesia o el que usted o yo seamos escogidos, ¿sabe de qué va a depender? Va a depender de usted mismo. Va a depender de su decisión personal de seguir a Cristo. Va a depender de que usted acepte la palabra y permita que la palabra entre en su corazón, opere, trabaje y limpie. Va a depender de que, como decíamos el día domingo, usted esté dispuesto de amar al Señor su Dios con toda su mente, con toda su fuerza y con todo su corazón. Va a depender de que usted realmente quiera dejar el mundo y seguir a Cristo, porque lo que está en el mundo es enemistad con Dios. Esto va a depender de que usted esté dispuesto a amar su palabra, a atesorarla en su corazón, a orar sin cesar, a querer tener comunión con Dios, a querer cambiar. Y entonces usted se convertirá en un escogido, aquel que está dispuesto a expresar a Cristo, aquel que está dispuesto a hacer su voluntad, aquel que está dispuesto a caminar por los caminos del Señor, aunque todo el mundo esté en contra. Porque dice su palabra que los que estaban en el mundo aborrecieron a Cristo y también van a aborrecer a su iglesia. No todos van a entender cuando tú digas que no haces esto o que no haces aquello por amor a Cristo. No todos van a entender. Muchos te van a criticar, muchos te van a juzgar y hasta te van a hacer la vida imposible. Pero hay que estar dispuesto a pagar el precio por tener a este Cristo como nuestras vestiduras blancas, para que este Cristo nos vista de nuestro viejo hombre, tape todo el viejo hombre, tape toda la vieja mujer y solamente vean las vestiduras, solamente vean de ti al Señor. Y entonces, ¿tú qué quieres ser? ¿Solamente un llamado? ¿O estás dispuesto a ser un escogido para poder entrar en las bodas del Cordero? Para poder estar allí y disfrutar de nuestro Señor. ¿Tú qué quieres ser, iglesia? ¿Quieres ser solamente del grupo de los llamados? Solamente los escogidos podrán entrar. Solamente aquellos que estén dispuestos a comprar del Señor estas vestiduras blancas. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos y que ahí en tu lugar puedas meditar, y si te puedes poner de pie. Yo quiero cantar una adoración al Señor. La cantamos el día domingo.